Hola, muy buena tarde. Me presento. Soy Eric Alexander Méndez Jimón, estudiante de la Universidad Rafael Andívar, estudiando un profesorado en enseñanza media con especialidad en matemática y física. A raíz del curso de metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje, nació este bello informe que yo lo llevo por título Observación, Investigación y Plan de clase, en el cual en este video abordaré algunas experiencias o observaciones que observé durante la observación eh, del docente, además de investigación de algunos métodos que son interesantes, que son innovadores y como tal que es un plan de clase. Si no lo sabes, pues a continuación te daré un modelo para hacer un plan de clase. Sin más, pues comencemos. Vamos a ver. Partiendo entonces de la observación del aula, yo tomé en cuenta los siguientes objetivos de observación, en el cual pues el más evidente es observar. ¿Y qué fui a observar? Ahí sí que más que todo la planificación, la metodología, la interacción en el aula, la organización de los estudiantes, el material educativo y didáctico y estudiantes con discapacidad, si es que lo hubieran, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a tocar entonces el punto de analizar, porque entonces yo durante la observación pude analizar si los métodos, si el material que la docente impartió, ya que el tema giró en torno a los números enteros, fue pertinente, en verdad los estudiantes aprendieron, o tal vez entonces habrá que evaluar. Evaluar significa entonces cambiar, ver si en verdad es factible o no, cómo lo puedo mejorar, o de plano lo voy a tener que cambiar, pero al final entonces yo puedo resumir que los objetivos de la observación giran en torno a esto. Después tenemos los resultados de la observación. Uno de los puntos que yo me pude dar cuenta es que la clase giró en torno a resolver dudas, ya que como tal la docente no tenía la intención de impartir un nuevo tema. Sin embargo, pues ahí sí que todo giró con base a retroalimentar, pero ahí sí que pues los estudiantes no comprendían bien el tema. Esto llevó a que la docente entonces diera refuerzos en ejercicios, ya que no comprendía bien cómo trabajar los números enteros y había dejado un formulario, pero tal parece ser que los estudiantes tuvieron dudas y no fue muy factible. Asimismo, yo también pude observar una participación desigual, ya que durante la clase, pues, la docente habló más que los estudiantes. Los estudiantes, pues, posiblemente, tal vez iban de su lugar o molestaban al compañero de al lado, pero esto significa que, pues, no van a aprender porque se están distrayendo. Entonces, ¿cómo uno va a aprender si uno no está poniendo atención, verdad? Pero al final son los tres puntos que más pude destacar de ello. ¿Y qué conclusiones o recomendaciones doy? El primero es planificar, ya que tal vez si bien la docente no contaba con su planificación, pues no tenía los motivos para dar nuevos temas, pero el hecho de planificar me va a servir qué va a pasar durante mi clase y qué no. Entonces, por eso es importante. Asimismo, el refuerzo en otras palabras. Con esto quiero decir que tal vez los contenidos o la forma de dar la información sea explicada de otra forma. A veces cuando uno recibe la información de algo y no entiendo, pero si me lo dan a entender con otras palabras, sí, promover actividades lúdicas, de tal forma que los estudiantes tal vez se diviertan o se muevan, para de esta forma también evitar el estrés, que a veces como que eso uno no lo agobia y eso no aprende. Y asimismo propongo normas de comportamiento y disciplina, que durante la clase pues los estudiantes tengan ciertos comportamientos, no sean tal vez de un comportamiento distractivo, sino que sea de un comportamiento más formal, más disciplinado, para de esta forma pues también en su proceso de formación ellos puedan aprender. Y también asimismo contar con un instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación a mí me va a decir si lo que estoy haciendo está bien, si lo que no, si lo que estoy haciendo no está bien, y posiblemente tal vez habrá que hacer algunos ajustes o directamente eliminar cosas. Bueno, entonces a continuación te voy a dar 6 métodos innovadores que investigué, los cuales me parecieron muy interesantes ya que giraron en torno al constructivismo y por ello te daré una explicación breve de ciertos aspectos, ¿verdad? Comenzando por el método de los 4 pasos, que entonces, ¿qué es? Es una secuencia de 4 pasos concretos que son explica, demuestra, ejecuta y retroalimenta. En estos pasos se basa en que el rol del docente es un instructor, él es el que da la instrucción, da la importancia de un tema y demuestra cómo hacerlo, el paso a paso. Y entonces ya el estudiante agarra un rol de replicador, porque él básicamente va a realizar la acción que hizo su instructor, y ya en el método, ¿verdad? En el cuarto paso de retroalimenta, pues tanto el docente como el estudiante van a estar dialogando en saber en sí en qué puedo mejorar o en qué estoy fallando, ¿verdad? Y así ese tipo de cosas. Pues su objetivo es capacidad mediante la práctica, lo que ya decía. Tenemos el método Singapur. El método Singapur es un método que tiene un enfoque concreto, pictórico y abstracto. En otras palabras, es decir, que parte desde lo que yo puedo tocar o manipular hasta lo que yo puedo imaginar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del método Singapur? El desarrollo del pensamiento matemático. Pues este método sí está enfocado a la matemática, ya que si tal vez hay alguna operación que se me dificulta hacerla mentalmente, quizás
Si estoy tocando o estoy manipulando los objetos, todavía no se me dificulte tanto. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? Él es un guía o incentivador. Él es el que va a motivar al estudiante para que de alguna u otra forma, pues, él pueda resolver ejercicios en el caso que se le dificulte, ¿verdad? ¿Y cuál es el rol del estudiante? Él es el intérprete de su conocimiento. Él va a ver cómo adapta de mejor manera, cómo no se le dificulta menos y así poco a poco va a ir aprendiendo y posiblemente lo que se le dificultó antes ya no. Tenemos el método por indagación. ¿Y entonces qué es? Bueno, se consiste en hacer preguntas interesantes, una pregunta generadora, y a partir de esa pregunta pues pueden salir miles de incógnitas más, miles de respuestas que tal vez yo ni pensaba tocar, pero ahí por investigar, ahí sí que me lo topé. Entonces, ¿cuál es el objetivo del método de indagación? Autonomía por la curiosidad y la investigación. Se basa básicamente en ver en mi entorno qué recursos tengo para investigar. De plano, tal vez le puedo preguntar al compañero que tengo al lado, algún familiar, algún vecino, ¿qué sabe? Yo ahí recolecto información, o si no, pues en su defecto voy a tener que buscar en fuentes, en libros, en bibliotecas, en lo que sea, para poder dar solución a problemas. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? Plantear la pregunta generadora. Y ahí es donde los estudiantes van a empezar a ver cómo es que soluciona, porque aquí los estudiantes toman un rol de formular las posibles respuestas o buscar las soluciones ante la pregunta o el problema planteado. Luego tenemos el aprendizaje basado en competencias. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues se basa en desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes, ya que en cierto punto esto se puede relacionar con los pilares de la educación, ya que en esta imagen que tal vez no se puede ver del todo bien, aquí nos dice el saber hacer, el saber ser y el saber saber, y cada aspecto pues tiene su enfoque, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el objetivo del aprendizaje basado en competencias? Garantizar desempeños observables. Es decir, que yo pueda ver que en el estudiante domina el tema, sabe cómo aplicarlo, posiblemente tal vez lo llegue a explicar con otros compañeros y así poco a poco se va a ir dándole seguimiento. ¿Cuál es el rol del docente? Dice diseñador de situaciones, evaluador con base a evidencias. Entonces, el docente va a diseñar alguna situación en algún contexto y va a generar su instrumento de evaluación para saber entonces si el alumno alcanzó o no alcanzó. Y entonces, ¿cuál es el rol del estudiante? Activo, responsable y aplicado. Pues yo creo que ahí sí que el estudiante no se le va a escapar nada, pues ahí sí que va a saber al 100% qué es lo que debe saber y qué no, porque así entonces se logra ver si se alcanzó la competencia, los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas. Después tenemos el método por gamificación. Entonces, ¿qué es? Se basa en la extracción de mecánicas de juegos hacia educación. Pues en sí se trata de que a través del juego pues uno pueda aprender y no meramente divertirse. ¿Cuál es el objetivo entonces? Motivar más las formas por aprender, ya que tal vez los métodos tradicionales uno sí puede aprender y si eso está comprobado, pero tal vez implementando más formas de cómo yo voy a promover una educación, pues claramente uno puede aprender. ¿Cuál es el rol del docente? Diseñador de las experiencias. Pues básicamente él tiene a cargo diseñar el juego, cómo se va a desarrollar el juego, qué rol van a tener bueno, las competencias, iba a decir, pero más bien serían las recompensas o los roles que van a tener los estudiantes durante el juego. ¿Y cuál es el rol del estudiante? Es ser un participador activo, ya que en él recae básicamente todo el juego, porque ahí sí que el docente no participa, pero sí es el que planifica todo. Por último, tenemos el método Montessori. Entonces, ¿qué es? Se basa en estar en un ambiente seguro, uso de materiales apropiados y exploración autónoma, ya que Montessori cree o creía que si un niño se encuentra en un entorno seguro y tiene a disposición cualquier cosa, el niño va a experimentar, va a activar la curiosidad por saber cómo se hacen las cosas. Ya que de lo contrario, si un estudiante no se encuentra en un ambiente seguro, lo más probable es que se bloquee y no quiera aprender, no quiera desarrollarse. Entonces, por eso ¿cuál es el objetivo del método Montessori? Independencia de aprendizaje por impulsos, ya que entonces el estudiante, a través de sus intereses, él va a conocer o va a tener cierta motivación a estos temas, va a dejar tal vez unos por aparte, pero sí va a ser como quien dice el autor de su propio conocimiento, va a saber qué generar y qué no generar. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? Dice, es un guía, facilitador, incentivador y motivador. Entonces, básicamente es a quien le va a motivar al niño que juegue, que investigue, que explore, porque básicamente dentro del aula va a haber todo a disposición. Ahí sí que el estudiante es el que tiene que ver qué agarra y con eso ver qué formula. Entonces, ¿cuál es el rol del estudiante? Autor de su conocimiento y descubrimiento, pues él va a descubrir sus propios intereses y a partir de ello, ahí sí que eso le va a motivar a seguir aprendiendo. Muy bien, entonces ya casi por finalizar, a continuación te muestro cómo es un plan de clase, te explico todo lo necesario que deben de integrar y unos ejemplos, ¿verdad? Entonces a continuación, elementos de un plan de clase. Yo aquí he elaborado uno, pero obviamente he censurado los datos originales porque es información confidencial, ¿verdad? Pero los aspectos que debe tener es el lugar, es decir, el lugar de donde se encuentra el centro educativo. Segundo, el nombre del centro educativo. Después, el grado el grado de en sí al que voy a estar aplicando. En este caso, pues fue primero básico y yo le coloqué una B porque fue en sí la sección en donde se dio todo esto.
Y después tenemos lo más importante que es el área o subárea de aprendizaje, ya que en sí hay muchas. Está la de matemática, comunicación y lenguaje, medio social o medio natural, productividad y desarrollo. Bueno, hay miles, ¿verdad? Pero de aquí, en este punto, va a girar en torno a todo mi plan de clase. Y también es importante integrar en este plan de clase la competencia o competencias, indicador de logro y los contenidos. Ya que como se puede apreciar en este plan de clase fue extraído del CNB. ¿Por qué? Porque tiene las nomenclaturas respectivas del CNB, ya que aquí por un número dice 3 puntos, ahí entonces eso me indica que eso fue extraído del CNB. ¿Y qué pasa si la competencia no tuviera ningún número? Eso quiere decir entonces que tal vez el maestro contextualizó la competencia, pero sí tiene que ver un poco con el CNB, pero ya no es directamente original, ¿verdad? Entonces, retroalimentación debe llevar el lugar, el nombre del centro educativo, el grado, el área superior de aprendizaje, las competencias, el indicador de logro y los contenidos. Muy bien, entonces ya en el desarrollo del plan de clase encontramos que tenemos la metodología o estrategia, recursos o materiales y el tiempo. La metodología o estrategia es básicamente cuál es la estrategia que voy a aplicar y los pasos o la consecución de pasos que voy a utilizar para poder desarrollarla. En este caso, pues aquí tengo una metodología. Ah, bueno, y se me olvidó mencionar que este plan de clase giró en torno a los métodos del paso constructivista, ya que como tal, aquí tenemos los conocimientos previos, eso es parte del constructivismo, pero también se encuentran los conocimientos nuevos, ejercitación del conocimiento, aplicación del conocimiento y evaluación del conocimiento. Bueno, de momento yo te he dicho tres, pero como puedes ver aquí hay cuatro. El cuatro, que es la evaluación del conocimiento, es uno que voy a desarrollar al tener ya todo listo, es decir, los conocimientos nuevos, aplicación del conocimiento, ejercitación y la evaluación que corresponde en este espacio. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a elaborar mi instrumento de evaluación para saber entonces si mis métodos que apliqué anteriormente, si sirvieron, no sirvieron, tal vez qué cambios le doy o si los reemplazo por algo. Bueno, entonces, conclusión. ¿Con qué concluyo? Planificar es igual a coherencia, ya que yo voy a tener bien sabido qué es lo que va a pasar durante mi clase, qué no se me va a olvidar durante mi clase y qué es lo que no quiero que pase durante mi clase. Asimismo, voy a saber qué voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar, con qué propósito lo daré y cómo sabré si fue un éxito. Porque si no, en todo caso, como docente, mi deber sería ver cómo lo reemplazo, qué se aplica mejor y todo eso, ¿verdad? Y también así concluyo con fomentar actividades prácticas, es decir, actividades donde tal vez los estudiantes se muevan más, porque tal vez estar en un escritorio recibiendo conocimientos como que no es tan bueno y uno se estresa. Y también elaborar planes de clase que también van a estar en conjunto trabajo con la planificación docente para así entonces saber de mejor manera cómo voy a desarrollar mi clase. Y por último, mis recomendaciones y cierre. Yo recomiendo planificar siempre como docente. Tal vez uno como docente puede decir, tal vez no hago planificación porque yo ya sé lo que voy a hacer, lo tengo todo en mente, pero a veces todo eso nos puede causar a veces un lío. Entonces, no es recomendable decir no voy a planificar, sino que sería lo más recomendable siempre es planificar. Otro punto es, dice, ser innovadores, aplicar métodos, estrategias que tal vez nunca se hayan escuchado, posiblemente hagan un retundo éxito, tal vez se vuelvan famosas, pero al final de todo, lo mejor es no estancarse, porque así como dice el punto número 3, adaptable, ser adaptable al cambio, no porque me haya formado en el año 1980 voy a ocupar métodos del año 1980, no, sino que yo voy a ver la manera de ver los recursos que actualmente puede ser que me dé el 2025, va al año, y así yo voy a hacer mi planificación y así yo voy a educar. Y por último, aquí dejo con algunas frases con un trasfondo filosófico o ahí sí que impactante y dice de la siguiente forma. Un docente que planifica transforma vidas. Enseñar no se trata de llenar la mente de información, sino que de encender la llama de la curiosidad. Y por último, educar es creer en el potencial de cada estudiante. Muy bien, con esto entonces yo me despido. Muchas gracias por tu atención puesta en esta presentación, que fue un resumen básicamente. En verdad te lo agradezco. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.